esto, viene de antes, así que lo voy a borrar. Bien, vamos a ver que tenemos las columnas y las filas, ¿sí? Las columnas están en orden alfabético, las filas están enumeradas, y la intersección de una fila y una columna se llama celda, que es cada uno de estos casilleros, ¿sí? Cada casillero está identificado con un nombre. Por ejemplo, este es la celda B5, B de la columna, 5 de la fila. ¿Sí? Es muy importante en Excel hacer referencia a las celdas. Los tipos de datos que nosotros podemos ingresar, los tipos de datos que nosotros podemos ingresar dentro de una celda son texto, son número, una fecha, ¿sí? Un precio, por ejemplo, sería moneda. Bien, ahí está. Fíjense lo que pasa cuando yo agrego el texto y cuando yo agrego el resto de los valores. El texto lo deja a la izquierda, en cambio el resto de los valores lo coloca a la derecha. Eso es importante tenerlo en cuenta. Con lo que coloque a la derecha quiere decir que con ese valor puede realizar algún cálculo, ¿sí? Yo no puedo sumar, por ejemplo, palabras, pero sí puedo sumar números, puedo hacer algún cálculo relacionado con una fecha, ¿sí? Con un valor, un precio. Por eso es importante tener en cuenta si el valor me lo coloca a la derecha. Si yo sin querer toco la comilla simple y le pongo el número 3, fíjense que el 3 ese me lo deja a la izquierda, o sea que me lo está tomando como el carácter 3, como un número, pero no con el valor numérico que tiene, ¿sí? Por eso ese es un dato importante a tener en cuenta. Bien, esos son los distintos tipos de datos que nosotros ingresamos. Ahora lo que vamos a ver nosotros es que nosotros podemos tener dos tipos de valores, un valor constante y un valor variable. Por ejemplo, si yo escribo el número 3 acá, acá el 5, si yo quiero hacer una suma entre esos dos valores, ¿sí? Lo primero que se hace en la celda donde yo quiera agregar un resultado es colocar el signo igual, ¿sí? En vez de hacerlo al revés, como en cualquier cuenta que uno pone los valores y después el signo igual, acá es a la inversa, ¿sí? Colocamos el signo igual en la celda donde queremos el resultado, coloco el 3 más, coloco el 5 y presiono Enter y automáticamente me da el resultado. Fíjense que acá yo tengo el 8, pero en esto que es la barra de fórmulas me figura el 3 más el 5, ¿sí? Bien, ahora, esto es un valor constante. ¿Qué quiere decir? Que siempre va a ser 3 más 5, 8. Pero ¿qué pasa si yo cambio un valor acá y yo le pongo un número 6? ¿Sí? Me sigue dando el resultado 8 y está mal y yo tendría que volver a hacer el cálculo de nuevo y ahí pierde el sentido y la justificación de hacerlo en el Excel tantas veces. Entonces, ¿qué se hace? Coloco el signo igual, pero en vez de escribir el número que está, yo le hago clic al número. ¿Y qué hace? Me coloca el valor de la celda, ¿sí? El nombre de la celda, en este caso C1. Después le agrego el más y en vez de colocar el 5 le hago clic al 5. Cuando yo presiono Enter, me da el resultado del contenido que esté en esas dos celdas. ¿Ven? Si yo vuelvo a cambiar este y le pongo un 3, automáticamente me cambia el resultado. En Excel siempre conviene trabajar con valores variables, ¿sí? Que son este tipo de valores. Bien, lo que vamos a ver también, cuando yo, por ejemplo, les digo, ustedes me avisan si voy muy rápido, porque por ahí yo me acelero. Cuando vamos a ver entonces los tipos de datos que vimos recién, que eran texto, si ustedes quieren tomar apunte de algo, no hay ningún problema, ¿sí? Por ahí es importante cuando ustedes tengan las clases virtuales, no solo para mi materia, en todas, siempre tener de antemano organizado todo, ¿sí? Tener la cartuchera, tener un papel, tener una hoja, tener un resaltador, tener siempre para poder ir anotando y apuntando algunas cosas importantes, ¿sí? Vamos a ver si por ahí trabajamos con algo que se llama aula invertida. ¿Qué quiere decir esto? Que yo les doy el material antes, ustedes lo tienen, y en el momento de la clase, como que ya ustedes le dieron una miradita, ¿sí? Entonces eso por ahí también es una forma de trabajar bastante buena, sobre todo con el tema este de la virtualidad. Bien, seguimos. Dijimos entonces que los tipos de datos eran texto, número, moneda, fecha. Esos son los tipos de datos. Ahora, cuando yo hablo, por ejemplo, de contenido de las celdas, yo tengo, si yo les digo, por ejemplo,
¿cuál es el contenido de la celda A3? A ver quién se anima a decirme. ¿Cuál es el contenido de la celda A3? Una fecha. Bien, una fecha, pero ¿cuál sería el contenido? ¿Qué fecha específicamente? 14/5/2020. Exacto, cuando yo les digo contenido es eso. No, si vos me decís fecha, me estás haciendo referencia al tipo de datos que hay en esa celda, ¿sí? Que es una fecha. Pero cuando yo digo cuál es el contenido de la celda, es nombrarme específicamente el contenido, ¿se entiende? ¿Sí? Bien. Entonces, Profe, ahora, sí, decime. vamos a tener que trabajar con alguna versión específica de Excel, porque yo tengo el 2013. No, 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 no hay ningún problema. Por eso les digo que si ustedes hay algo que no encuentran o que no, ustedes me van preguntando, ¿sí? Ustedes me van preguntando y por WhatsApp, y si hay algo que no encuentran en la explicación que yo subo, en el video que yo subo, me dicen a mí, yo les digo cómo lo pueden encontrar, ¿sí? Por ahí son poquitas las variaciones, pero no, no, no. Lo que ustedes tengan, con los recursos que ustedes tengan, esa es la idea, ¿sí? Bien. Entonces, ahora, si yo, por ejemplo, les digo, eh, ¿cuál es el contenido de la fila 1? Si yo les digo, ¿cuál es el contenido de la fila 1? ¿Qué me dirían ustedes? Sería hola. Texto, hola. Ajá. Bien, hola, ¿y qué más? Fíjense, esta es la fila 1. ¿Qué hay en la fila 1? Texto, recuerden que era el tipo de datos. O sea que la palabra hola, ¿y qué más hay en la fila 1? Un 3. Y tres. Exacto, ¿sí? Un 3. Entonces, si yo les pregunto qué hay en la fila 1, cuál es el contenido de la fila 1, hola, 3, ¿sí? Si yo les digo cuál es el contenido de la columna C, 3, 5, 8. ¿Sí? ¿Cuál es el tipo de datos que hay en la columna C? Número. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿La Sí, profe. diferencia? Perfecto, bien. Ahora, ¿qué pasa si yo les digo, por ejemplo, voy a agregar acá otro numerito más? Bueno. Si yo, por ejemplo, les digo acá, ¿cuál es el contenido? La Y se los escucho voy a... cada vez menos, profe. Ay, esperen que ahí me arrimo más el... ¿Ahí me escuchan? Sí, ¿Ahí profe. sí? Sí, Bien. mejor. Sí, mejor. Ay, estoy deseando que me tengan mi computadora, porque en esa puedo hacer de todo. Pero esta, ay. Bueno, de todas maneras, cualquier cosa, si no se graba bien, yo veo después, se los grabo de nuevo y se los mando, ¿sí? No, no se hagan problemas, si no queda bien esta grabación. Bien. Teniendo estos datos, si yo, por ejemplo, les digo cuál es el contenido de la celda, por ejemplo, voy a poner acá C2, dos puntos, voy a poner así, C2, dos puntos, C5, ¿sí? Y voy a hacer lo mismo abajo, C2, dos puntos, perdón, en vez de dos puntos vamos a poner punto y coma, C5. Bien, fíjense acá, si yo digo cuál es el contenido de la celda C2, dos puntos, C5, ese dos puntos quiere decir rango de celdas. Todo lo que está en ese rango de celdas, o sea que sería el 5, ¿sí? Porque el rango C2, C5 es este que está ahí, ¿sí? O sea que la respuesta sería 5, 8, 10 y 10, 9. exacto, 10 y 9. En cambio, si yo les digo cuál es el contenido de la celda C2, punto y coma C5, eso quiere decir solo lo que está en Solo celda. esas dos. Exacto, o sea que sería solamente 5 y 9. ¿Se entiende la diferencia? Sí, ¿Sí? profesora. Sí, Bien, Sí, 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 profe. profe. bien, perfecto. Ahora lo que vamos a ver es algo que se llama operadores. Los operadores son los operadores matemáticos que ustedes deben conocer desde siempre. Los operadores están clasificados, ¿sí? Yo les voy a pasar después
un PowerPoint de todo esto. Bien, fíjense acá. Los operadores están clasificados. Voy a ver si les agrando un poquito acá. No, no estoy achicando. Ahí está. Bien. Uy, perdón. Ahí está. Bueno, así lo podemos ver un poquito más grande. Fíjense, los operadores están clasificados en operadores numéricos. Los operadores numéricos se llaman así porque cuando yo los utilizo obtengo como resultado un número, ¿sí? Siempre que los uso obtengo como resultado un número. ¿Cuáles son los operadores numéricos? La potencia, la multiplicación, la división, la suma y la resta. Cada vez que yo utilizo uno de esos operadores, obtengo como resultado un número. Por ejemplo, si yo quiero poner 2 elevado al cubo, como sale acá en el ejemplo, coloco el signo igual, pongo el número 2. La potencia la encuentran, por lo general la tienen al lado de la ñ, con la tecla ALGR, y después tocan la tecla que está al lado de la ñ, y no van a ver nada hasta que no le toquen el número siguiente, que en este caso es el 3, ¿sí? Si no, ustedes tienen que buscar el dibujito, es como un triangulito que le falta la parte de abajo. Bien, una vez que yo, acá lo que estoy haciendo... Bien, entonces ahí aprieto Enter, ¿sí? Bien, y me da el resultado. Alguien ha activado el micrófono y... Bueno, ahí está. Acá vemos el resultado. Sería 2 al cubo, ¿está bien? Obtengo como resultado un número. Los otros operadores, lo mismo, la multiplicación. Fíjense que la multiplicación en realidad, ¿cómo la interpreta Excel? No con el por, sino con un asterisco. Si yo pongo igual 2 asterisco 5, sería 10, ¿sí? Para la división lo mismo, igual 10, en vez de los dos puntitos es la barra. Y Profe, por último, sí, decime. yo cuando aprieto esa tecla me salen las comillas. ¿Vos tenés el dibujito ese? Sí, lo tengo. Fíjate, la tenés que tocar con la tecla, probá la tecla ALGR, a mantenerla apretada y no la sueltes la tecla ALGR. Y después recién tocas esa tecla. A ver, que no sé si quiere entrar alguien más a la reunión. No, ¿No? no, me salen corchetes. Pero no importa, no importa. Ya me No, no fijo importa, después. dale, si no me escribís por el WhatsApp. Sí, 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 me fijo. Dale. Hola, alguien ingresó, si me puede decir el nombre, el que ingresó, acabo de darle a aceptar, pero ni vi el nombre. Sí, hola, profesora. Sí, Sí, mi nombre es Lorena Ortiz. Lorena Ortiz. Bien, ahora te anoto. Bueno. Dale. Estoy grabando la clase igual, Lorena, así que Buenísimo. vas a poder ver. Gracias. Bien. Profe, ¿usted puede volver de nuevo con los operadores Que los vuelva desde la memoria, por fin? que los vuelva a explicar, sí, no hay problema. Bien, Gracias. dijimos que los operadores están clasificados. Los primeros que vamos a ver son los operadores numéricos, que cuando los utilizo obtengo como resultado siempre un número, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el primer operador numérico que encontramos es la potencia. Para poder poner 2 al cubo en el Excel, yo coloco el signo igual, escribo el 2, coloco el símbolo de la potencia que lo suelen tener al lado de la ñ o al lado de la P. Ustedes tienen que buscar, suele estar con el corchete, la llave y un triangulito, ¿sí? Es como un triangulito que le falta la parte de abajo. Con la tecla ALGR, sin soltar la tecla ALGR, toco esa tecla. Una vez que la toqué no voy a ver nada hasta que no toque por cuánto lo quiero elevar, que es el número 3. Y ahí me aparecen las dos cositas juntas, ¿sí? El operador y el número. Una vez que coloqué 2 al cubo, aprieto Enter y ahí me da el resultado, ¿sí? Vamos a ver ahora el operador que sigue, que es la multiplicación. Colocamos el signo igual, ponemos el 2, la multiplicación es el asterisco, ¿sí? Así lo interpreta Excel. Por 5. Enter, ¿sí? Bien, lo mismo tenemos con la división. La división sería
10, la barrita, dividido 2. La suma. Profe, ¿cómo ingresamos el asterisco? El asterisco lo tenés en el teclado numérico, del lado donde están los números, vos tenés una nota. Sí. Bien. Sí. Ahí tenés que ver que esté activo el bloque numérico y los tenés arriba de los numeritos. ¿Sí? Vas a ver que tenés el dividido, el por. ¿Sí? Yo lo hago con Shift y el botoncito de Bien, asterisco. también. Sí. No lo tengo. Tengo al lado, tengo en un lugar donde está suma y hay un asterisco ahí. Claro, ahí. Ahí ese, tocarlo con el Shift. Ahí. Fíjate Con si Shift. así o por eso te digo, lo podés hacer desde el teclado numérico, ¿sí? Que para eso tiene que estar activo, que es donde tenés todos los numeritos del lado derecho, ¿sí? O si no, lo podés hacer donde los encuentres mezclados con las letras, utilizando la tecla Shift. Ustedes les voy explicando algo, van a ver que hay teclas, imagínense que si tuviéramos que tener una tecla por cada símbolo, tendríamos un teclado kilométrico. Por eso es que nosotros tenemos, se llaman teclas de 2 funciones, las que tienen 2 simbolitos, o teclas de 3 funciones. Para poder acceder a la primera función se toca simplemente la tecla. Para poder acceder a la segunda función se toca la tecla Shift, que es la flechita, y para poder acceder a la tercera función de una tecla se utiliza la tecla Algr, ¿sí? Bien. Seguimos. Tenemos entonces, dijimos, la suma y la resta. Ponemos el signo igual, colocamos 2 más 5. Y por último tenemos la resta igual a 8 menos 4. Ahora, ¿qué tenemos que tener en cuenta nosotros? Este es el orden en el que se resuelve. Primero la potencia, la multiplicación y la división están en el mismo nivel. ¿Qué quiere decir que están en el mismo nivel? Que si yo tengo una cuenta larga, que ahora lo vamos a probar, me va a resolver primero la que encuentre primero, ¿sí? Primero a medida que lo voy leyendo, la fórmula, la ecuación, va a resolver la primera que encuentre. Después tenemos la suma y la resta. Si yo, por ejemplo, tengo lo siguiente, miren, yo voy a poner el signo igual, voy a poner 5 más 2 por 3. Ahí está. Bien, fíjense esto. Si yo aprieto Enter me da 11. ¿Por qué? ¿Qué me está haciendo primero? Si yo hago 5 más 2, me da 7. Y si lo multiplico por 3, me da 21, ¿sí? Entonces, ¿cómo resolvió esto? ¿Qué resolvió primero? La multiplicación, porque fíjense que está antes que la suma. O sea que esto me hizo 2 por 3, que me dio 6, y a eso le sumó 5, ¿sí? ¿Está claro? ¿Sí? Bien. Sí, profe. Perfecto. Ahora, si yo hubiera querido que primero me haga el 5 más el 2, ¿qué tendría que haber agregado para que me haga el 5 más el 2 primero, antes que la multiplicación? Y unos corchetes o unas... Paréntesis, algo así. Exacto, un paréntesis. Con el paréntesis yo altero ese orden, ¿sí? Con el paréntesis altero ese orden que yo les estoy dando ahí. Bien. Perfecto. Hasta ahí vamos bien. Entonces, esos son los operadores numéricos, los que acabamos de ver, que cuando los utilizamos, entonces obtenemos como resultado un número, ¿sí? Después de eso, vienen los operadores relacionales. Los operadores relacionales son los de comparación, los que me permiten comparar, ¿sí? Cuando yo utilizo estos operadores, que son el mayor, el menor, el igual, el mayor igual, el menor igual, o el distinto. El distinto, fíjense que es un menor y un mayor juntos. Cuando yo utilizo estos operadores, lo que obtengo como resultado siempre va a ser o un verdadero o un falso, porque yo estoy comparando, estoy preguntando, ¿sí? Estoy preguntando si un número es mayor que el otro, si un número es igual que el otro, ¿sí? Por eso obtengo como resultado un verdadero o un falso, ¿sí? Por ejemplo, en este ejemplo que me da acá, me dice igual 10 mayor... 10 mayor o igual que 5 más 2. Me da verdadero. ¿Por qué? Fíjense lo que hace. En el orden de los operadores primero vienen estos y este vendría en un lugar siguiente. O sea que esto me haría el 10, pero antes de hacer esta comparación me va a resolver esta suma, ¿sí? Que me da 7. Entonces después pregunta, ¿10 es mayor o igual que 7? Verdadero, ¿sí?
¿Se va entendiendo más o menos? Bien. Sí. Sí, profe. Sí, profe. Menos mal. Bien, acá yo les voy a mostrar esta ejercitación, y la vamos a ir resolviendo juntos. De todas maneras, yo se los voy a subir esto para que ustedes lo puedan después hacer, intentar hacer ustedes, ¿sí? Esa es la idea de esto, practicarlo. Si yo, por ejemplo, quiero realizar este cálculo, lo primero que vamos a colocar entonces, yo quiero que me dé el resultado, que era lo primero que colocábamos. A ver quién me dice. Igual. El Igual. Perfecto. Vamos entonces a poner el signo igual. Después, ¿qué viene? Yo tengo que hacer esta cuenta. ¿Qué hago? Paréntesis. Bien, voy a hacer lo que ustedes me digan. Paréntesis. Después, A1. ¿cómo hago? 10 más 8, no, Ah. no entiendo. Sí, eso. 10 más 8. Ah. Perfecto, 10 más 8. ¿Ahora qué hago? Cierro el paréntesis. Cierro. ¿Y ahora cómo pongo eso? Con una barra. Exacto, eso es lo que quería que me dijeran. Una barra y ahora 3 3 más 3. más 3. Perfecto, ¿sí? El resultado es 9. Ahora lo vamos a analizar a ver cómo lo fue resolviendo. Fíjense que tenemos primero un paréntesis, o sea que esto me daría 18, va a ser lo primero que va a resolver. Después tengo una división y una suma. ¿Qué me haría primero, la división o la suma? La división. Bien, perfecto. O sea que al 18 lo va a dividir entre 3 y eso me va a dar 6. Y después, por último, al 6 le suma el 3 y me da 9. A ver, ¿por qué es importante que ustedes sepan esto? Ustedes dicen, ¿por qué? Yo pongo lo igual, lo copio ahí y me da el resultado. Porque cuando ustedes colocan el signo igual y hacen el cálculo, les va a dar un resultado, pero es importante que ustedes tengan en claro cuál es la cuenta que están haciendo, ¿sí? Por eso es que es importante que lo vayan analizando por partes. Así igual van a intentar hacer después estos ejercicios, ¿ven? Este es el mismo, es igual, ponen el signo igual, van a poner el 10 menos 2, en vez de este por van a poner el asterisco, ¿sí? Lo demás igual, ¿sí? Todo exactamente lo mismo. ¿Se entiende más o menos lo que tienen que hacer? ¿Sí? Sí, profe. Bien, perfecto. Sí. Entonces, ahora vamos a ver, para que lo veamos un poco más en la práctica, vamos a ver este ejercicio. Bien, lo vamos a borrar, ya tenía una parte hecha. Bien. ¿Para qué se utilizan los operadores y todo? En realidad para aplicar fórmulas, que es justamente la ventaja de utilizar Excel, ¿sí? Acá les da, por ejemplo, una planilla, ¿sí? Una planilla que ya después vamos a ver también cómo se aplica el tema de formato de las celdas, que eso, bueno, ahora lo vamos a hacer enseguida. A ver si lo pongo. Ah, no. Acá. Bueno, acá les dice las partes de una fórmula. En una fórmula ustedes tienen el signo igual. Esto, acuérdense que cuando hace referencia a la celda, ¿ven? Son celdas de referencia, esos son variables. Y esto que está acá, en este caso el 3, es una constante numérica. Bueno, y acá se han utilizado dos operadores que son la suma y la multiplicación, ¿sí? Bueno, y acá les da el ejemplo. Lo tienen en el PowerPoint ese que yo les voy a compartir. Bueno, vamos a ver lo siguiente. Fíjense, yo quiero realizar esta planilla. Copio todo como está. Esto no le voy a agregar el signo peso porque les voy a mostrar. Bueno, cuando ustedes, por ejemplo, en este caso, completan la planilla así, en vez de colocar el signo pesos, porque acá son poquitos, pero ustedes imagínense siempre planillas muy largas, planillas donde tienen 1000, 2000, entonces imagínense que ir poniendo signo pesos, demorarían un montón. Es mucho más fácil solo colocar los números, ¿sí? Una vez que ustedes ya hicieron todo y colocaron los números, seleccionan todo, ¿sí? Que vamos a ver que hay distintas formas de seleccionar y ahora de paso se los voy a explicar. Vamos a ver que cuando yo selecciono algo es para aplicarle alguna modificación, algún cambio en cuanto al formato, ¿sí? El tipo de letra. Si yo quiero seleccionar una sola celda, simplemente hago clic sobre la celda, ¿sí? En este caso estaría seleccionada la celda B27, ¿sí? Cuando yo quiero seleccionar un rango de celdas, hago clic desde qué celda quiero empezar la selección y arrastro hasta donde quiero finalizar la selección. Si yo quiero seleccionar
una fila completa, le hago clic sobre el número de la fila. Para la columna, le hago clic sobre la letra de la columna. Si quiero seleccionar toda la planilla completa, van a ver que acá tienen un cuadradito que une las filas y las columnas, y acá puedo seleccionar todo. ¿Para qué es esto? Si yo, por ejemplo, veo que la letra es muy chiquita y yo quiero cambiar la letra, imagínense que no lo puedo hacer uno por uno. Si ustedes ingresan al Excel y le cambian la letra, solo se la va a cambiar en la celda que esté seleccionada. Por eso es que yo directamente puedo seleccionar todo y decir, bueno, voy a trabajar con la letra Arial tamaño 12, ¿sí? Así se selecciona todo completo. Y otra cosa importante es la selección de celdas que no son contiguas. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero seleccionar, por ejemplo, y ya enseguida lo voy a aplicar con los formatos, esta columna y esta que está acá, tengo que presionar la tecla Control. Selecciono las primeras celdas. Ahí le aprieto la tecla Control y sin soltarla, selecciono lo demás que quiero, ¿sí? Entonces, con la tecla Control me permite saltar la selección. ¿Para qué? Para aplicar un formato de una sola vez. Entonces, yo quiero, por ejemplo, que esas dos columnas tengan el tipo de letra, ¿sí? Para no hacerlo en varios pasos, lo puedo hacer en uno solo, ¿sí? Bien, dicho esto, vamos a empezar, vamos a ver. Si yo quiero, por ejemplo, acá, esto recuerden que cuando yo las líneas que ustedes ven de fondo son solo de guía, pero la hoja está en blanco. Si yo imprimo esto, me van a salir solamente estas palabras, estos números, pero sin el recuadro. ¿Cómo hago para aplicar el recuadro? Primero tengo que seleccionar. Selecciono, fíjense, selecciono qué es lo que quiero recuadrar. Una vez que lo seleccioné, van a ver que ustedes tienen acá en la parte de la barra de herramientas de inicio, para aplicarle los bordes, ¿bien? Entonces yo, por ejemplo, digo, bueno, quiero aplicarle todos los bordes. Si lo hacemos desde acá, me aparece directamente una línea simple, que está bien, pero yo les cuento que si me voy a donde dice más bordes, tengo la posibilidad de elegir, ahí esperen que lo está abriendo, de elegir otro tipo de línea, ¿ven? Otro tipo de línea, otro color. Entonces yo, por ejemplo, digo, bueno, quiero esa línea más gruesa, con, no sé, color rojo para el contorno, ¿sí? Ven cómo me va mostrando acá. Y quiero esa línea más finita en color verde para el borde interior, ¿sí? Una vez que ya lo veo en pantalla, ahí le pongo aceptar. O sea, que yo lo puedo hacer, recuerden, desde la línea desde acá, que lo puedo hacer una línea simple, o si quiero un poco más, me puedo meter ahí donde dice más bordes, ¿sí? Bien. También lo que podemos hacer es colocarle un fondo. El fondo ustedes lo pueden colocar directamente desde acá, ¿sí? Y después los animo a que ustedes investiguen que tienen un color simple, donde dicen más colores, tienen varias opciones, ¿sí? Bueno, ahí tienen más variedad de colores. Bien, si ustedes colocan un fondo oscuro, la letra debe ser clara, ¿sí? O viceversa. Lo que vamos a ver ahora, si yo por ejemplo acá le agrego un título que diga, vamos a poner acá, negocio amigo, ¿sí? Bien, ahí está, ese es el título. Yo se lo agregué después, pero lo quiero incluir en el borde, entonces, ¿qué hago? Lo vuelvo a seleccionar, ¿sí? Me vengo nuevamente acá. Por eso en realidad los bordes y todo eso conviene hacerlos una vez que yo ya finalicé la planilla, para no estar haciendo y deshaciendo. Me vengo acá y le elijo, bueno, le voy a poner ese y quiero que tenga ese contorno y el mismo color, nada más que más finito para el interior. Bien, ahora, como es un título, yo quiero que sea el título de toda esta planilla, yo puedo seleccionar todas estas celdas y una vez que las selecciono, tengo una opción que me permite combinarlas y centrarlas. ¿Cuándo puedo utilizar el combinar y centrar? Solamente cuando una celda es la que tiene contenido y las otras están vacías, ¿sí? Yo voy a volver atrás. Fíjense, por más que yo vea que negocio amigo me ocupa parte de la columna B, el contenido, fíjense que está en la A, ¿ven? Si yo me pongo en la B, está vacío, ¿sí? O sea que nada más que se sobrepasa, pero el contenido está ahí. Solo ahí es cuando yo puedo utilizar
combinar y centrar, cuando una celda tiene contenido y las otras están vacías. ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Sí, profe. Sí, Bien. profe. Perfecto. Entonces, ahora, ¿qué pasa si yo, por ejemplo, fíjense, yo voy a agrandar un poquito? ¿Cómo los puedo agrandar? Ven que cambia el puntero del mouse, ahí yo puedo hacerle doble clic y me va ajustando el tamaño según el contenido, ¿ven? Me los va ajustando solito. Ahí está. Ahora, yo lo que voy a hacer, también lo puedo hacer manual, sin hacerle doble clic, yo le puedo indicar hasta dónde quiero que llegue. Vamos a agrandar esta fila. Vamos a agrandarla un poquito. Una vez que ustedes, fíjense que la agrandan, acá nosotros tenemos 3 tipos de alineación que son izquierda, centro y derecho, pero también podemos utilizar la alineación superior, centro e inferior. En este caso, ven que está inferior, lo vamos a poner ahí. Ahí estaría centrado de ambos lados, ¿sí? Entonces, no lo notábamos hasta que yo no agrandara esa celda, por eso lo hice a propósito para que ustedes lo pudieran ver. Bien, ahora fíjense lo que vamos a hacer acá. Yo voy a achicar un poquito esto que dice precio unitario y voy a agrandar esta fila. Y vamos a hacer lo mismo. Precio unitario, fíjense, yo voy a tocarle un botón que se llama ajustar texto. Ajustar texto. Esto me permite, fíjense, dentro de la misma celda, que me ocupe 2 renglones. ¿Ven? En este caso, para no ocupar tanto espacio a lo ancho, porque por ahí ustedes van a hacer unas planillas donde, no sé, a lo mejor van a ver que se les va saliendo de los márgenes, entonces es importante ver cómo aprovechar los espacios, ¿sí? Bien, entonces acá lo que hago, ajusto los márgenes, ajusto el texto y después, bueno, yo lo puedo ajustar ahí hasta que me quede justito, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Alguien me quiere decir algo? ¿Se entiende, profe? Se Bien. entiende. No, se entiende bien. Bien, perfecto. Vamos a aprovechar, ya que estamos, al precio unitario a ponerle el símbolo que corresponde, que sería el signo moneda. Entonces selecciono sin el título, porque el título es una palabra, solo el contenido, vamos a seleccionarlo y vamos a elegir qué tipo de datos. Fíjense que acá les aparece moneda español, español Argentina, ven, euro. Entonces en este caso sería español Argentina. Cuando pasa eso es porque el contenido de la celda es mayor que su tamaño. Entonces ahí yo le hago doble clic y ahí se va a ajustar, ¿ven? Bien, y esto para que quede un poquito más prolijito, yo podía ponerlo centrado y centrado, dijimos. ¿Sí? Bien, ahora vamos a hacer algo que tendríamos que haber hecho cuando empezamos, que es configurar la página. Miren, les voy a mostrar. Configurar la página es establecer que el tamaño de la hoja que yo tengo en la pantalla es la misma que voy a tener en el caso que yo necesite imprimir mi planilla, ¿sí? Entonces yo necesito saber, esta planilla es chiquita, pero por ahí yo tengo que saber si no se me escapa de los márgenes para que no me salga algo cortado. Para poder configurar la página me voy a donde dice diseño de página y ahí ustedes tienen que elegir el tamaño del papel, que por lo general, bueno, se utiliza 4, si no ustedes lo pueden modificar de la lista predeterminada. También puedo cambiar la orientación, como les digo, a veces son planillas extensas y me sirve más utilizar la hoja horizontal que vertical. Por ahora la voy a dejar así para que la vean. Y en los márgenes es el espacio que le dejamos en el margen superior, inferior, izquierdo y derecha. En este caso le vamos a poner estrecho, ¿para qué? Para aprovechar justamente más los márgenes. Si ustedes pueden observar, me marca una línea de puntos acá, ¿sí? Ahí, y si yo sigo bajando, van a ver que también la marca acá. Quiere decir que hasta ahí ha llegado mi hoja. ¿Se entiende? Por eso es que es importante que ustedes lo vayan viendo a medida que van trabajando. ¿Está bien? Bien. Que hasta ahí yo puedo estirarme, dirían. Claro, a ver, no es que está ahí, a lo mejor hay veces que son planillas muy largas y vas a necesitar más de una hoja, ¿sí? Sí. Pero para que vos de última le vas ajustando el ancho de las columnas o inclusive achicás el tamaño de las letras y seleccionás y decís, Claro. bueno, en vez del tamaño 11 le voy a poner 9 y de ahí empiezo a ajustarlo para que entre en esa hoja, ¿sí? Esa es la idea de que ustedes tengan en claro hasta dónde llega, ¿sí? Bien. Y ahora vamos a ver... vamos a ver esto, por ejemplo, yo les doy esta planilla y les digo, ¿cómo hago para calcular, por ejemplo,
el total por camisas. Primero vamos a sacar, a ver, vamos a sacar el total por camisas. Si yo tengo una cantidad, bueno, igual después ustedes lo van a hacer esto como ejercitación, no le vamos a dar mucha. Vamos a ver esto, fíjense, las pelotas salen, hay 5 pelotas, ¿sí? Ese es el precio de cada pelota y le vamos a agregar, por ejemplo, un descuento del 5%. Bien, ¿cómo hacemos para agregarle un descuento del 5%? Vamos a poner el signo igual y al precio lo vamos a multiplicar por 5%. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir que el precio unitario no va a ser 5.000. ¿Cuánto va a ser en realidad? 2.500 pesos. No. 4.850. 4.750. 750, sí. Pero ¿cómo hago? Porque acá no tengo 4.750. ¿Cómo lo saco? Me falta algo dentro de esta misma fórmula. Vamos a ir de nuevo. Vamos a poner, en realidad el precio sería el precio, ¿está bien? Sí. Menos, ¿sí? ¿Me siguen hasta ahí? Sí. El precio menos, denme un segundito que me está llamando mi cuñado, un segundito, denme. Ahí sigo. Sí, profe, no hay problema. Dale. Hola Roberto, ya enseguida te llamo que estoy en clase. Dale. Listo, perdón, me está llamando todo el mundo. Bien, entonces dijimos que el precio, lo que vamos a hacer, le vamos a restar el mismo precio, pero dijimos multiplicado por 250. Ah, multiplicado por 5%. Ese resultado me daba 250, ¿se acuerdan? Bien, ahí ustedes dicen que esto estará bien. No, le faltan los paréntesis. No. ¿Por qué no le faltan los paréntesis? Porque en realidad la resta la hace después, ¿entendés? Hace primero la multiplicación. Entonces sí, le sacó el 5% y después, ¿sí? No hacían falta. ¿Se entiende? Igual si los agregan no pasa nada. Bien, o sea que el descuento, ahí está ahí estaría el precio con el descuento, ¿sí? Ah, claro, pero eso es unitario. O sea, es lo Claro. que valdría 1 con el descuento. Hay que multiplicarlo Exacto. por la cantidad de... Perfecto. Entonces, para sacarlo tendríamos que hacer esto multiplicado la cantidad. ¿Está bien? ¿Sí? Esto lo podríamos haber hecho así, como lo hemos hecho ahora, y ahí me daría el total. O también podríamos haber hecho como hicimos recién. Acá simplemente hacer el descuento, que dijimos que era esto por el 5%. Ay, se puse otro. Por el 5%. Puso 50, profe. Bien. Y lo estamos haciendo entonces. Lo voy a hacer así. Acá le hice el precio por el descuento. ¿Está bien? O sea, esto sería el descuento que serían 250 pesos. Y puedo sacar acá en el total, teniendo en cuenta que el total, ¿cómo sería? Ahora, si yo lo hago, lo mismo que hicimos recién, nada más que... C26. Bien. C26. C26, perfecto. Menos D26. Perfecto. Igual, ¿puede ser? Por 5. Exacto, porque me falta multiplicar. Por B26. Bien, perfecto. Pero ahora, acá, ¿qué pasó? No me puede dar 3.750 porque imagínense que el total me da menos que el precio. Acá sí, ¿qué me estaría faltando si lo hago acá, si lo hago así? Fíjense que me está resolviendo primero la multiplicación. ¿Ven? Y en realidad... Los paréntesis no Habría que faltan. poner paréntesis entre ¿Me la entienden? resta. Exacto, o sea que acá sería esto menos esto para alterar ese orden y después lo multiplico por la cantidad. ¿Sí? O sea, de cualquiera de las dos formas ustedes lo pueden hacer. ¿Sí? Lo que ustedes tienen que ir analizando es justamente eso. A ver, si yo vi recién que el resultado no podía ser menor que el precio unitario. De esas son las cosas que ustedes se tienen que dar cuenta, porque cuando ustedes aplican una fórmula les va a dar un resultado, pero tengo que ver si está bien o si está mal. ¿Me entienden? Sí.
Perfecto, eso es lo que tienen que tener en cuenta. Una vez que yo hice el cálculo en una celda, tiene la ventaja el Excel que yo puedo copiar esa cuenta, ¿sí? Fíjense que acá yo me vengo ahí al extremo inferior derecho, cuando cambia el puntero del mouse, que se pone una cruz negra, ahí lo arrastro. ¿Ven? Y me hace el cálculo en todos. Y acá lo mismo. O sea que... Sin necesidad de aplicar la fórmula, ya directamente. Si ustedes se fijan acá, dice C26 por 5%. Ah, qué bueno. Esa es la ventaja. Hay mucha gente que no lo usa como lo debe usar y lo usa solamente para escribir y con la calculadora al lado saca la cuenta. Y en realidad es súper útil. Cuando uno se acostumbra a usarlo, es súper, súper útil, ¿sí? Bien. ¿Hasta ahí más o menos me van siguiendo? Sí, profe. Sí, profe. Sí, Bueno, profe. van a soñar con el Excel esta noche. ¿Cuál es la idea de esto? Que ustedes lo intenten practicar, que lo intenten probar, ¿sí? Por ahí vamos a ir repasando, no es que les doy esto, les explique este contenido ahora y no lo volvemos a ver y sigo con otra cosa. La idea es que en cada clase repasemos un poquito lo anterior y vayamos avanzando, ¿sí? Para que justamente ustedes lo puedan ir incorporando de a poco, ¿sí? Esa es la idea, ¿sí? Bien. Sí. Perfecto. Ahora, vamos a ver, por ejemplo, acá les dice, bueno, les hacía algunas preguntas, por ejemplo, ¿cuál sería el total por camisa? Que ya lo hemos calculado. El total por camisa sería este que hemos calculado acá, ¿sí? Después le pregunta, ¿cuál sería la diferencia de precio entre los pantalones y las pelotas? ¿Cómo saco la diferencia del precio entre los pantalones y la pelota? Por resta. Una resta, exacto. Entonces ustedes le ponen, por ejemplo, B, para saber qué es la respuesta de la B, y ustedes le ponen igual el precio de los pantalones menos, ay, casi tiro el mate, el precio de las pelotas. Y ahí me sale la diferencia, ¿sí? 2.000 pesos. Bien, si les dice cantidad de bate, guante y camisa, ¿cuál sería la cantidad? Ahí que tendría que hacer. ¿Cantidad de qué, profe? ¿Qué cantidad hay en total entre bates, guantes y camisas? Cantidad de productos entre bates, guantes y camisas. Y sumarlos. Y sumarlo, exactamente. Igual. B2 más B3 más B5. Más los guantes, exacto. Ahí. Más las camisas. Perfecto. ¿Sí? Eso. Bien. ¿Cuál es el descuento del 5% de las pelotas? Ya lo hicimos. Perdón. Y el total general. Bien, ¿qué sería el total general? El total general es el total, la suma de todos los totales, ¿sí? ¿Cómo puedo sacar la suma de todos los totales? A través de una fórmula sería igual esto más esto más esto más esto más esto y más esto. Eso es a través de una fórmula. Pero bueno, acá son poquitos, pero si tengo que sumar 1.000, como que ¿Lo hace con el control a eso, profe? No, cuando yo pongo el igual y le hago clic a uno, después le toco el más. La suma y ahí vuelvo a apretar. Ahí, exacto, la suma. Bien. Aparece solito. ¿Cómo? Aparece solito una vez que aprieto el igual y con el puntero me voy a la celda. Exacto, con el igual seleccionan la celda, después le ponen el más. A ver, la idea de esto, esta bueno, es la primera clase, nos estamos conociendo por ahí. Hay clases donde vamos a hacer, si ustedes tienen la posibilidad de, mientras que lo están viendo conmigo, de ir haciendo algo, podemos, aunque vayamos más lento, la idea es que ustedes lo puedan ir practicando y tratar de acercarnos lo que más podamos a la presencialidad, ¿sí? Entonces, bueno, podemos ir haciendo ejercicios cortitos y los vamos haciendo juntos, ¿sí? Es la manera por ahí de que ustedes me digan, ay, no me sale esto, o qué puede haber sido, ¿sí? Entonces lo podemos ir viendo entre todos, esa es la idea, ¿sí? Bien, como les decía, esto es una fórmula, pero si yo tengo que sumar 1.000, como que me llevaría mucho tiempo ir uno por uno y además corro el riesgo de que alguno me quede sin tildar, ¿sí? Entonces, para eso se empiezan a usar las funciones, que es el tema que sigue después, que es, bueno, es
también a mí me gusta. Es bastante interesante. Entonces, ¿qué me permite la función? Hay una función hay un montón de funciones, pero hay una función que se llama suma, que la encuentran directamente acá o la encuentran también acá donde dice autosuma. Esta función, fíjense, acá ya me apareció directamente escrita, me permite seleccionar qué es lo que quiero sumar, ¿ven? El rango. Entonces, si son 1000, es mucho más fácil seleccionar del primero y arrastrar hasta el último, y una vez que está seleccionado, le aprieto Enter. ¿Me entienden? No sé por qué algo le toqué recién mal que me ha dado diferente. Espera. Acá, ¿ven? Cuando le hago doble clic, fíjense que me ha faltado marcar esto. ¿Lo alcanzan a ver? Que está como blanquito. Sí. Ahí está, ahí está. Ahí me dio igual. Bien. Ese era el riesgo que se corría entonces haciéndolo así. Pero bueno, eso después lo vamos a ir viendo, lo de las funciones. Por ahora vamos a ir viendo hasta acá, ¿sí? Entonces,